Dios es bueno. Con la mejor sonrisa que tengas, saluda a tu hermano, dile: me alegro de verte en la casa de Dios en esta mañana. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué te digo? Gloria al Señor, qué bueno. A los que nos están visitando por primera vez, le damos otro aplauso de bienvenida. Y a todos los que nos ven a través de el Facebook, que el Señor le bendiga, las redes sociales, que Dios le bendiga. Siempre es un gozo compartir con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios? Dígale a su hermano, al que está al lado suyo: abre tu oído, Dios te va a hablar en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Todos abrimos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Cuando lo tienes me dices un amén. No es ahí donde vamos a leer, pero la Escritura dice: buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Y es mi deseo, mi oración, que nuestro corazón sea afirmado con la gracia de Dios. La gracia es el amor incondicional de Dios. Es el favor de Dios sobre nuestra vida, inmerecido. Y cuando afirmamos nuestro corazón en la verdad de que Dios nos ama, nuestra vida se fortalece. Hay muchas vicisitudes que pasamos en la vida, muchas cosas pasamos en medio de nuestra vida, pero el favor de Dios, el amor de Dios, nos fortalece para poder vencer cualquier adversidad. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos los que tienen Efesios capítulo 1 me dan un amén bien fuerte. Tuvimos una semana maravillosa en Santiago. Fue una bendición extraordinaria. Todos los días, de lunes a viernes, estuvimos en la iglesia de Santiago, Casa de Misericordia. Mandamos un saludo a nuestros hermanos. A ver si le mandamos un saludo a nuestros hermanos allá en Santiago. Fue un gozo y una bendición compartir con todos ellos. Muy bien, ¿está listo? Efesios capítulo 1. Con cacho y todo. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Dónde están los santos y fieles aquí? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con, no dice nos bendecirá. ¿Qué dice? Nos bendijo. Dile a tu hermano: ya estamos bajo bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es una cosa extraordinaria,
que Dios nos haya escogido aun cuando el mundo no había sido fundado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y esto Dios lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Todo esto lo hizo para alabanza de la gloria de ¿qué cosa? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado. Y nota que la palabra amado ahí está con mayúscula, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Él, de su puro afecto, de su voluntad, nos hizo aceptos en el amado, y lo hizo para la alabanza de la grandeza de su gloria, la gloria de su gracia. Versículo 7, y ahí terminamos ahí. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados. Me gusta esto, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos aman las riquezas de su gracia? Recibimos el perdón, y hay una palabra que quiero que veas ahí en ese versículo 7, y es esta: tenemos, ¿qué cosa? Redención. Y esa palabra redención significa liberación. Y entre más entendemos de qué hemos sido liberados, más entendemos las riquezas de su gracia. Tú y yo necesitamos entender de qué hemos sido libres, para que podamos entender la riqueza, la grandeza de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Para poder entender eso, hemos usado una palabra desde el domingo pasado, y es la palabra bajo. Y esa palabra indica estar sometido o esclavizado. Estar bajo algo es estar sujeto a algo, esclavizado por algo, gobernado por algo. Y Pablo nos enseña en Romanos, y vamos a ir allá, todos allá a Romanos, que hemos estado bajo una serie de cosas, de las cuales, no te olvides de esto, por la gracia hemos recibido redención, que significa liberación. La primera cosa que Pablo nos enseña es que estábamos bajo el pecado. Todos. Versículo 9 del capítulo 3 de Romanos dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues hemos acusado ya a judíos y a gentiles que todos, ¿cuántos? Todos están, ¿qué cosa? Bajo pecado. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús declaró estas palabras. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces respondieron: bueno, Señor, nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Entonces Jesús respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel, nota esto, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús hizo una declaración que es sumamente importante. Escucha esto. Él dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Quisiera ver la mano de todos los que reconocen que son pecadores. Bueno, todos deberíamos decir ese mismo amén. ¿Verdad que sí?
Todos somos pecadores, pero aquí dice que el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Y Jesús declara esto, escucha esto, él dice, el esclavo, esto pasa con el esclavo, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Nota esto, los esclavos no estarán en casa para siempre, los hijos sí. Puede que los esclavos estén en algún momento en casa, pero no permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque los esclavos no son los herederos, son los hijos. Así que hay que salir de esta esclavitud del pecado. Y vamos a entender que Dios nos hizo libres de la esclavitud del pecado y ahora somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser esos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Así que todo aquel que comete pecado se hace un esclavo del pecado, y por eso Pablo dijo, toda la humanidad entera está bajo el pecado. Pero como consecuencia de estar bajo pecado, Pablo también dijo que no solamente estamos bajo el pecado. Romanos, no me pierda Romanos, yo sí lo perdí. Romanos, capítulo ¿qué? Le dije 3, versículo 9. Ahora el versículo 19 dice que no solamente estamos bajo pecado, sino que estamos bajo la ley. Toda la humanidad bajo la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 8, dice la Escritura que el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en mí toda codicia. Y esta es una declaración muy importante, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Así que la ley vino para demostrar nuestros pecados. Y aunque la ley vino para demostrar nuestros pecados, la ley nos mete también bajo esclavitud, porque nos demanda algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Y por eso la Escritura nos enseña inmediatamente que no solamente estamos bajo pecado, sino bajo la ley. E inmediatamente Pablo dijo que estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que no cumple la ley está bajo maldición. Maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así que yo voy a necesitar a un joven aquí, a ver si un joven me ayuda. Bien. No, tú estás muy grande, quiero que alguien sea más pequeño. Un joven más pequeño. Juan, no. Ven, eso. Un aplauso para él. Donald está aquí. ¿Dónde está Donald? ¿Dónde está Donald? Ven, Donald. Sométeme a este niño. Bien, quiero que vea esto. ¿Qué pasaría si estos dos personajes pelearan? ¿Ah? Bueno,
Quería que fuera exactamente así, porque yo quiero que tú trates de levantar, así de cuclillas, trates de levantarte. Donald, impídele que él se levante. Trata de levantarte. Trata. Lucha. Pero trata, párate. Ahí está el papá. Párate, hijo, párate. Tú puedes. Bien. Misericordia. Bien. Amados, esta es la lucha de mucha gente frente al pecado. Esta es la verdad. El pecado esclaviza. Y en la Biblia tenemos una declaración no hecha por cualquier hombre, hecha por el apóstol Pablo, hablando de su experiencia en esta clase de lucha. Él dijo estas palabras: lo que hago no lo entiendo. Y alguien se puede identificar con esta lucha. Lo que hago no lo entiendo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y encuentro esta ley en mí, que el pecado mora en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Y hay mucha gente tratando de portarse bien, tratando de hacer las cosas correctas. Quieren agradar a Dios, pero es como este muchachito que quiere levantarse, pero este hombre no se lo permite, porque él está esclavizado. No hay peor esclavitud que la esclavitud del pecado. Y más cuando alguien ama a Dios. ¿Dónde está la gente que ama a Dios? No sé si le ha pasado, esta vez no me levante la mano, pero ¿a cuántos le habrá pasado que tratan de agradar a Dios y terminan haciendo cosas indebidas? Luchan contra su propia carne, contra sus propias pasiones, pero es imposible levantarse. Es imposible poder vencer las pasiones que luchan contra sus propios miembros. Y lo terrible de esto es que vuelve a someterlo ahí, pero con misericordia, ahí, eso. Lo terrible de esto es que le vamos a poner nombre a él. Se llama pecado. ¿Ya? Y él está bajo pecado. Lo terrible es que necesito a otro varón. Ven acá. Dios mío. Ahora no solamente, él se llama ¿cómo? Él se llama ley. Somételo también. Suéltame, gorila. Trata de pararte, hijo, trata de pararte. Lucha, que va, no va a poder. Y esta es la vida de mucha gente. La ley, ya. Oye, y en esta postura a veces es mejor rendirse, ¿sí o no? Qué terrible. La ley le dice, pórtate bien. Pero él no puede hacerlo, porque está sometido bajo el pecado. Y la ley más bien le da poder a él. Porque sin la ley no habría pecado. ¿Ves? Ahora entra un tercer personaje. ¿Quién? Ven. Pobre niño, Dios mío. Entra en el sometimiento. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Y cómo se llama él? Maldición. La Biblia lo dice también.
que estamos bajo maldición. Le doy el versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que demanda la ley. Él recibe fuerzas de él y por causa de él, él está aquí. ¿Lo entendimos? Y como si fuese poco, pobre, ¿cómo estás? ¿Ah? Como si fuese poco, hay una cuarta cosa. A ver, otro. ¿Quién más? ¿Ah? Venga, otro. Venga, Morillo, te están pidiendo. Te están pidiendo. Y Murillo tiene otro nombre. Se llama juicio. Yo quiero que usted... ¿Sabe por qué hago todo esto? Porque entre más tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, más agradecido tú vas a estar con Él. A ver, ¿dónde está la gente agradecida con Cristo? Este eras tú. Dime, es imposible que tú te levantes. Es imposible que tengas paz. Es imposible que tengas salvación. No hay manera de levantarte de ahí. Estos cuatro personajes. De nuevo, ¿cómo se llama él? Pecado, ley, maldición, juicio. Como si fuese poco, hay una quinta cosa. ¿Alguien quiere ser esa quinta cosa? Ven, ahí está un quinto. ¿Cómo se llama él? ¿Ah? Pollo. Está bajo pollo. Bien. Esto dice la Biblia también, que todos los que estamos bajo juicio, bajo maldición, bajo la ley, bajo pecado, estamos bajo los rudimentos de este mundo. No a ellos, allá. Mete la mano allá. Los rudimentos de este mundo. Y esto de rudimentos tiene que ver con conceptos, formas de pensar, lo que gobierna este mundo. Y por eso la Biblia dice que no estamos bajo preceptos de este mundo, ni nos tenemos que someter a doctrinas de hombres. Y por eso la Biblia también dice que no nos conformemos a este siglo. Este es todo un sistema de corrupción. Y bajo ese sistema de corrupción está la humanidad. Y como si fuese poco, hay un último personaje. ¿Quién? Necesito a alguien aquí. Ah, Álvaro. Oh, Álvaro, estaba... Varón, no te había visto. No te había visto, si no te hubiera llamado hace rato. Pero varón, a ti te tocó el más feo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Este es el diablo limpio. Señor te cubre, no te preocupes. Ahora trata de ponerte de pie, hijo. Yo no sé, ya ahora sí, tranquilo. Yo no sé cuántos años viviste tú así. No sé cuánto tiempo tú viviste así.
No sé si recuerdas cuando viviste así. ¿Y cuánta gente nos está viendo que vive así? Y algunos ni siquiera saben que están bajo el poder del maligno. Porque cuando tú haces cosas que no deberías hacer, te conviertes en un esclavo. Y hay gente equivocada de la vida que dicen: yo hago lo que a mí me da la gana. No es cierto. Estás siendo esclavo de pasiones. Estás siendo esclavo de concupiscencias. Estás siendo esclavo de tu propia carne. Porque el pecado mora en ti. Y aunque tú a veces luchas por portarte bien, el cristianismo no es un esfuerzo humano por portarnos bien. Aquí no hay una serie de normas para ver si las cumplimos y entonces somos buena gente. Cristianismo es una redención. Cristianismo es una liberación. Es un nuevo nacimiento. Es que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y aquí es donde encontramos a nuestro Redentor. Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que derramó su sangre, fue a una tumba, pero al tercer día, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera, se levantó de entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y heredó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Él se encargó de agarrar al pecado y echarlo fuera, de agarrar a la ley y echarla fuera, agarrar a la maldición y echarla fuera, agarrar al juicio y quitarlo de nuestra vida, agarrar los rudimentos del mundo, y dijo: ustedes están en el mundo, pero ya no son de este mundo. Y ahora Él dijo: ustedes ya no están bajo el maligno, porque fueron rescatados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Solo Él pudo hacer cosas semejantes, perdonar todos nuestros pecados. ¿Dónde está el maligno? ¿Dónde está el maligno? Ya no tiene derecho de tocarlo. Ya no tienes derecho a hacerlo daño. El que se mete con él, dice el Señor, se mete conmigo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, les doy vida eterna. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Alguien alabe al Señor. Vamos, alabe al Señor con ganas y con gozo. Ahora viene el secreto de esto. Ahora viene el secreto de esto. ¿Alguien trajo paraguas hoy? Hermana, me trajo el paraguas de la gracia. Ahora viene el secreto de esto. Ahora, tú que vivías bajo todas esas cosas que te oprimían, que te hacían esclavo, que causaban tristeza, dolor, ahora el Señor dice: ahora, hijo, tú vives bajo mi gracia. No mereces ese paraguas, ¿verdad que no? No pagaste por ese paraguas, yo pagué por él. Todo el amor, todo el favor, toda la misericordia. Todos tus pecados han sido perdonados. Ahora no eres un esclavo, ahora eres un hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahora, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora el pecado no puede enseñorearse de ti. Amado mío, escucha esto.
Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Te ha dado un espíritu de poder. Te ha dado espíritu de amor y de dominio propio, para que el pecado no se enseñoree de ti. Y puede que él venga a tratar de acecharte. Puede que él trate de acecharte. Pero él no puede meterse bajo el paraguas. Empújalo, sácalo de tu vida. Él no tiene derecho de estar contigo. Él no cabe bajo ese paraguas. La ley no tiene nada que hacer contigo porque está bajo la gracia. No hay maldición para ti porque Él te bendijo con toda bendición espiritual. Alguien alabe al Señor. Alguien alabe a Dios. Hijo, aunque estás en el mundo, no eres de este mundo. Y Dios no te puso para juicio, te puso para salvación, porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Puede alabar al Señor con ganas? Y el otro anda como león rugiente. Menos meterse bajo el paraguas porque no puede. Pero él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hoy le voy a enseñar, porque con esto, Dios mío, hoy le voy a enseñar que hay otra cosa bajo la cual usted está. No solo bajo la gracia. Bajo la gracia opera una persona. El dador de la gracia, el dador de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el dador de todo el amor y el favor y la misericordia que está sobre tu vida. Nadie podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero bajo la gracia hay un personaje que opera. Necesito a un personaje aquí. ¿Alguien aquí? Eso. Te salvaste, varón. Él opera bajo ese paraguas. Él opera bajo ese paraguas. El dador de la gracia dijo de él: les conviene que yo me vaya. Porque si yo me fuere, les enviaré a otro consolador. Él estará con ustedes para siempre, todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo de Dios. Cuando tú entiendes que Él está contigo todos los días, no hay diablo, no hay maldición, no hay condenación, no hay juicio, no hay nada de eso. Porque tú entiendes que vives bajo un paraguas que no se cierra cuando tú sales de esta iglesia. Sigue contigo en la calle, va contigo el lunes al trabajo, va contigo donde quiera que tú te muevas. Es la gracia de Dios, porque vivimos bajo la gracia. Y como esta persona opera bajo la gracia, entonces la Biblia dice algo que no quiero que olviden nunca. Romanos capítulo 7. Pero
pero ahora estamos, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, escucha eso, bajo, a ver, dígalo conmigo, bajo el régimen. Y este régimen es nuevo del Espíritu, y Espíritu está con mayúsculas, el Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra que pertenece a la ley. Ahora estamos bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo el señorío del Espíritu Santo. Y por eso quien entiende la gracia no vive haciendo lo que le da la gana, porque tiene a alguien que lo gobierna. Y todo el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder del Espíritu Santo que nos vivifica a nosotros y nos da el poder de vencer todas las cosas bajo las cuales tú y yo antes estábamos sometidos. ¿Cuál es el secreto ahora de vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo? El siguiente. Todo el mundo con su Biblia, por favor. Pueden ir con su Biblia. Menos, Eddie, quédate ahí, tú no te puedes mover. Por favor, todo el mundo levánteme su mano, diga, Señor, dame sabiduría. Alumbra los ojos de mi entendimiento para comprender la gracia bajo la cual yo estoy viviendo. Bien. En el versículo 14 del capítulo 6 de Romanos, dice, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y surge una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, ¿podemos vivir haciendo lo que nos da la gana, puesto que ya ahora hemos sido liberados del pecado? La respuesta es, en ninguna manera. ¿No saben ustedes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, subraya esto por favor, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Y liberados del pecado, ahora tú y yo somos siervos, ¿de qué cosa? Somos siervos de la justicia. Esta es la razón por la cual cobra sentido cuando el apóstol dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Escucha, ahora, antes luchábamos por levantarnos de todo lo que oprimía nuestra vida, pero ante el Espíritu Santo, este es el secreto de una vida victoriosa. Voluntariamente, agáchate, nos sometemos al gobierno absoluto del Espíritu Santo. Este es el secreto de una vida victoriosa. Entre más tú te rindes a Él, entre más tú te entregas a Él, comenzarás a entender por qué la Biblia habla de andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Este es el secreto de una vida victoriosa, someternos voluntariamente
a Dios. No luchamos, no hacemos lo que nos da la gana, nos rendimos. Y nos rendimos a esta persona que gobierna nuestra vida, porque ¿cuántos creen que Él quiere guiarnos en un perfecto plan? Nos guía en el perfecto plan de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero en la medida que nos rendimos, en la medida que nos entregamos, en la medida que voluntariamente no nos obliga a nadie. Por eso esto no es una religión. Aquí nadie te obliga a nada. Es que entendemos que tanto amor merece que vivamos para Él. ¿Cuántos creen eso? Tanto amor inmerecido merece que vivamos absolutamente para Él. Cuando hacemos eso y nos rendimos al gobierno absoluto del Espíritu Santo, es ahí donde Pablo, después de hablar, todo el mundo en Romanos 8, después de hablar de su experiencia de una vida esclava, dice el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué cosa? Sino conforme al Espíritu. Y dice la Escritura, porque los que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte, pero ocuparse del Espíritu trae como resultado vida y paz. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Bien, te vas a poner de pie, te vas a poner de pie y vas a tomar tu Biblia en Gálatas. Ponte de pie también, Fernandito. Eddie, lleva a Fernandito por ahí, por cualquier lugar de la iglesia. Paséalo. Donde tú quieras, Eddie. ¿Dónde lo quieres llevar? Eddie, corre, ver, corre. Si Eddie corre, Fernandito debe correr con él. Si Eddie se detiene, Fernandito se detiene. Si Eddie vuelve a correr, Fernandito vuelve a correr. Si Eddie lo quiere llevar allá arriba, llévalo. Así debe ser la vida, guiada por el Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo. Si Eddie quiere que se agache y se postre, ya no tienes que luchar como antes, ¿sabes? Ni hacer resistencia. Ahora déjate llevar. Tómale la mano. Tráelo acá. Antes, vete, Eddie, vete con el paraguas. ¿Alguien se acuerda de Pedro? Vamos a decir que él es Pedro ahora. Jesús un día le dijo a Pedro, te van a zarandear, el diablo te va a zarandear. Ven acá, varón. Tú estás cubierto con sangre, no te preocupes, tú no, allá. Zarandéalo. Digo, hoy te hemos tratado bien fuerte, ¿eh? Espérate, no te vayas, no te vayas. Jesús se lo dijo a él, vas a ser zarandeado, me vas a dejar solo, me vas a negar 3 veces. Y él dijo, esto jamás va a ser. Si todo el mundo te deja solo, yo no te voy a dejar solo. Porque Pedro amaba a Jesús.
Pero ese día Pedro entendió que él no podía enfrentar las fuerzas de las tinieblas. Finalmente, todos conocemos la historia, Pedro falló y terminó negando al Señor. Cuando Pedro es restituido, Jesús le dice esto a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, cuando eras un niño, tú mismo te vestías, ibas donde tú querías y hacías lo que tú querías, pero cuando ya seas mayor, vas a aprender a extender la mano. ¿Te tiende la mano? Y otro, ven, te va a ceñir la mano, te va a agarrar y te va a llevar aún hasta donde tú no quieres. Ese otro que Jesús se refería era el Espíritu Santo. Y Jesús le profetizó esto a Pedro: Pedro, te va a llevar aún hasta donde tú no quieres, y con tu muerte tú vas a glorificarme. Porque Pedro se convirtió en un hombre capaz de poder enfrentar, ser mártir por Cristo sin negarle. La razón de eso fue que ahora alguien estaba gobernando su vida: el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo no podemos vivir en nuestra propia fuerza y en nuestra propia capacidad. Necesitamos al Espíritu Santo. Tú vives bajo la gracia de Dios, bajo ese paraguas, pero ese paraguas no es solo, no lo llevas tú, alguien lo está llevando contigo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ahora sí, ven acá, Eddie, tráelo acá. Ahora sí te puedes ir. Ahora todo el mundo con su Biblia en la mano, por favor. Tome su Biblia conmigo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Todo el mundo conmigo ahí. Con esto terminamos. Si lo tienes me dices un amén. Versículo 16 dice, 5:16 dice: digo pues, ¿está conmigo ahí? Andad en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Acuérdate que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Porque si eres guiado por el Espíritu Santo, escucha, ya no estás bajo la ley. ¿Lo viste? Ya tú no estás bajo la ley. ¿Estás bajo qué ahora? ¿Bajo qué? Dígalo duro. ¿Bajo qué? Bajo la gracia. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de una persona que se gobierna a sí misma: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, siga conmigo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea que hay muchas más, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. ¿Por qué no heredarán? Porque los esclavos no permanecen en casa todo el tiempo. Por eso no heredarán. Mas el fruto, el resultado de aprender a ser guiado, dirigido, someterme voluntariamente al poder del Espíritu Santo, este es el resultado. El fruto del Espíritu es este. Por favor, léalo conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay maldición, no hay condenación. Entonces, aquí no se trata de que, bueno, pastor, es que yo soy así. No, es que cuando el Espíritu Santo te gobierna, el carácter de Cristo se va a reflejar en tu vida. De manera que cuando vean a Fernandito, no lo ven a él, ven es a Eddie. ¿Ya? Cuando te vean a ti, no te ven a ti, sino que ven a Cristo reflejado en ti. En todas estas características: amor, gozo, paz, todo lo que dice aquí. Porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo oro a Dios. Levánteme su mano. Oro a Dios
entiendas la redención que has recibido, de quién has sido liberado y bajo quién tú estás ahora. Ahora tú y yo vivimos bajo la gracia de Dios. Y no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros. Ríndete, entrégate, no hagas fuerza, no hagas resistencia, humíllate. Por eso la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta y Él da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces levanta tus manos como quien se rinde a Dios. Y dile, Espíritu Santo, gobierna mi vida. Que el carácter mío sea echado a un lado y se pueda manifestar el carácter de Cristo. Dame el fruto. Fruto es consecuencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto de una vida rendida al gobierno del Espíritu Santo. Yo sé lo que era estar rendido al pecado y de esas cosas nos avergonzamos. Pero hoy voluntariamente, nadie tiene que obligarme. Yo me rindo al gobierno del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde están los que dicen, yo entiendo que hoy vivo bajo la gracia, no para hacer lo que yo quiera? Ahora soy un siervo de Dios, quien es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. No voy a hacer resistencia, no tienes por qué hacer resistencia, solo tienes que rendirte. Yo quisiera en este altar, a quien voluntariamente dice, Espíritu Santo, gobierna mi vida, dirige mi vida. Me entrego a ti, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Tú eres el único que puede guardarlo irreprensible para el día de tu venida. El único que puedes guardar irreprensible todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Venga, ábrase un camino aquí en el altar. Encuentra un espacio aquí adelante. No sé si puedes, pero si nada te impide doblar tus rodillas, hazlo esta mañana. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Ahí está el secreto. Ríndete. Dile, Espíritu Santo, gobierna mi vida. Extiende tus manos diciéndote, necesito, Espíritu Santo. Porque ahora hay un gobierno nuevo, el régimen nuevo, no de la letra,
sino el régimen nuevo del Espíritu. Porque los que se ocupan del Espíritu recibirán vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Siempre que te rindes al Espíritu Santo, el resultado de eso será que la vida vendrá a ti y la paz de Dios gobernará tu vida. Vida y paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No es el privilegio de algunos, es la vida que todos los hijos deben llevar, siendo guiados, gobernados, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Más allá de tu carácter, tu personalidad, la forma que tú eres, necesita ser rendida al Espíritu de Dios. De manera que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, quien sea que tenga algún tipo de relación contigo, pueda ver en ti el carácter de Cristo. Ese es el testimonio que damos al mundo. Que puedan ver en nosotros a Jesús. Señor, estamos rindiendo nuestra vida esta mañana. No hacemos resistencia al Espíritu Santo. Todos los que conocemos a Cristo sabemos que Él es un caballero. Entra donde se le permite. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
escribiste una canción que me invitó a seguir. Así eres tú, y tú, y tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquier alma. Dilo. Jesús, tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Tu belleza conquistó mi corazón. En la herida de tus manos encontré mi salvación. Yo jamás imaginé que fuera así. Demasiado amor, demasiado amor, exagerado amor, exagerado amor por mí. Todos con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Todos. Quiero que todo el mundo esté quieto. Si estás postrado, como sea que estés, que tu corazón esté postrado delante del Señor. Que tu corazón esté postrado delante del Señor. Esto salió de la boca del Señor Jesucristo. Él dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra Señor merece rendición. La palabra Señor es dueño absoluto. La palabra Señor merece postrarnos. La palabra Señor merece rendirnos. Él nos compró a precio de sangre preciosa. No para hacer lo que queramos, sino para hacer su voluntad. Hoy, voluntariamente, con todo mi corazón, me rindo a tu señorío, Jesús. Dile: Señor, me rindo a ti. Me rindo al gobierno, al régimen, al gobierno absoluto del Espíritu Santo. Guía mi vida, dirígeme, guíame en el plan perfecto de Dios, en la voluntad de Dios para mi vida. Enséñame a no dar pasos por mí mismo, sino ser guiado por ti. Enséñame a ser dirigido en todas las cosas que yo hago. Quiero, Señor, voluntariamente someterme al gobierno y a la autoridad del Espíritu Santo en mi vida, porque hoy entiendo que yo no estoy bajo las cosas que vivía antes, sino bajo la gracia. Y bajo ese amor, tu Espíritu Santo está conmigo. Y ahora yo soy templo del Dios viviente.
y el Espíritu Santo está en mí para gobernarme. Quiero que en mi vida se manifieste el fruto de tener una vida gobernada por el Espíritu Santo. Que se manifieste en mí el amor tuyo, el gozo tuyo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe. Señor, todas esas manifestaciones de que mi vida está siendo gobernada por ti. Que el mundo pueda ver en mí el reflejo tuyo. Que mi familia pueda ver en mí el reflejo tuyo. Que cualquier persona que tenga contacto conmigo pueda verte a ti en mí, Señor. Porque de esta manera, dando fruto, es la única forma en que el Padre es glorificado. Límpiame, Señor. Dile, Señor, límpiame para dar fruto para ti. Hoy, Señor, te entrego todo mi ser. Estás orando conmigo, ¿verdad? Entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y también mi cuerpo. Enséñame, Señor, a someter mi carne bajo la autoridad del Espíritu Santo. Enséñame, Señor, que el pecado no tiene por qué enseñorearse de mí, porque tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, desecho de mi vida, en el nombre de Jesús, toda esclavitud, porque tú me has hecho libre y ahora yo soy esclavo tuyo, pero por amor, Señor, por amor voluntariamente me rindo a ti, a tus pies. No solo te llamaré Señor, haré lo que tú dices, viviré como tú dices, obedeceré tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por esta hermosa mañana, gracias por estar con nosotros, gracias porque tú eres el agente de la gracia, que estás con nosotros todos los días hasta el fin. No nos dejarás y no nos desampararás. Yo declaro, Señor, como dijo el apóstol sobre esta casa, así lo declaro. Estoy persuadido, convencido, que el que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Señor.